Os presento a Jesús Valderrama Rodríguez, que es el representante que nos va a hablar de la comunicación, gestión de información en edificios a través del procesamiento del lenguaje natural. Es, como os digo, la segunda comunicación en esta línea. Y bueno, pues como vamos también de tiempo, ajustate también a ver si es posible y vamos ya, vamos, perfecto. ¿Quieres mi sitio o sí? Ya me lo imaginaba yo. Sí. Bueno, voy a adelgazar este UBIM, ¿eh? Ya lo veis. Subir, bajar. Buenas, ¿se me oye? Que tengo la voz un poco... Vale. Bueno, gracias a todos por asistir y a la organización. Mi nombre es Jesús Valderrama, como ya he dicho, no me voy a presentar más. Lo que sí vengo es a presentar una investigación que hemos hecho desde Apogea, nuestro equipo de innovación, sobre el uso de inteligencia artificial y particularmente el procesamiento del lenguaje natural o NLP aplicado a nuestro sector. Esta investigación surge de plantear el problema de que no todos los agentes intervenientes del sector de la construcción necesariamente son expertos en BIM o ni siquiera conocen BIM y además, aunque lo conozcan, muchas veces no tienes el conocimiento de cómo se ha creado, qué información tiene ese modelo, ¿no? Además, conocemos bien que hay una falta de estandarización o una falta de aplicación de estándares, porque estándares hay y muchos, lo cual no sé si es bueno, pero eso implica que todo ese desconocimiento, pues hay una parte del sector que le impide acceder a la información que necesita para realizar su labor, ¿no? Nosotros detectamos una especie de brecha tecnológica entre los equipos de oficina técnica, fase de diseño y lo que ocurre a pie de obra, ¿no? Y esto es extrapolable también al uso de estas tecnologías en operación y mantenimiento, todo lo que tiene que ver con trabajo de campo. Entonces, en ese problema pues da lugar a la investigación que presentamos hoy aquí y que nos hizo preguntarnos, ¿no? Surge de preguntarnos que si podría un usuario no experto obtener información de un modelo BIM simplemente haciendo preguntas, ¿vale? Haciendo preguntas con el lenguaje normal. Bueno, en este caso la investigación lo hicimos en inglés. Y esto empezó en el... Espero que el de antes no tuviera COVID, ¿no? Gracias, igualmente. Bueno, pues durante 5 días lo que hicimos es experimentar con una serie de tecnologías, ¿no? Que dieron pie pues, a esta investigación. Y eso fue en el hackathon de la Today University del año pasado. Y básicamente lo que quisimos es dar respuesta a esa pregunta mediante el uso de un asistente virtual basado en inteligencia artificial que permitiera que usuarios no expertos pues, pudieran hacer consultas avanzadas a la base de datos que contiene información BIM. Y básicamente este método pues, permitiría una comunicación natural con esa base de datos sin tener conocimientos técnicos. Se presentaron un equipo, Manuel, Ramón y Kim fueron los artífices, los técnicos de mi empresa que estuvieron trabajando en esto, y se unió un chico que estaba allí sin equipo y que lo invitamos, oye, pues únete al hackathon, ¿no? Porque de eso se trataba un poco la experiencia. Os presento aquí un ejemplo de parte del resultado. Linda, select the rooms in the first floor. Le llamamos Linda al bot. Y bueno, por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo de los resultados que estuvimos en 5 días, ¿no? Y aquí hemos visto a Kim cómo simplemente le decía al modelo que seleccionara todas las habitaciones de primera planta y lo entendía. Y efectivamente lo seleccionaba. La experiencia fue bastante interesante y os estaréis preguntando cómo hicimos esto en 5 días, aparte del equipazo que tenemos en Apogea. Es que, pues usamos una serie de tecnologías de terceros
en las que, bueno, entre otras, pues destaca, nosotros no desarrollamos unos modelos de inteligencia artificial, no tenemos capacidad ni técnica ni tecnológica, porque para este tipo de modelos hace falta muchísimo poder de computación. Nosotros utilizamos la tecnología de la OpenAI, en particular 2 modelos del tipo Transformer, que son un tipo de modelo basado en redes neuronales, que se llaman GPT-3 y Codex. Y bueno, lo que hicimos es que visualizamos los modelos utilizando la tecnología de Force, para eso estábamos en ese hackathon. También, gracias a Force, pues teníamos toda la información, toda la metadata del modelo, y eso lo volcamos en una base de datos. ¿Por qué? Bueno, una base de datos Postgres, porque una de las cosas que tiene uno de estos modelos es que es capaz de traducir el lenguaje natural en inglés a 12 lenguajes de programación. Entre otros, es capaz de hacer consultas SQL a partir de lenguaje natural. Tú le dices a esta pregunta, haz esta consulta a la base de datos, y él lo entiende y escribe el comando, ¿no? La consulta. Bien, pues con esto, básicamente, en esos 5 días, lo que se consistió en orquestar esta tecnología. Los 2 primeros días estuvimos orquestando todo para ver que funcionara, y a partir de ahí empezamos el proceso de experimentación, que tendría que verificar 3 aspectos que para nosotros nos parecía clave, ¿no? El primero es que traducir del lenguaje natural a SQL y a JavaScript podríamos interactuar con el modelo y obtener información relevante. Eso es lo primero que teníamos que validar. Lo segundo, bueno, lo primero parecía bastante obvio, que lo íbamos a conseguir. Lo segundo y lo tercero era ya como la parte más, tenía más enjundia, porque la segunda era que era posible reducir la ambigüedad de las consultas, o sea, de lo que tú le decías al bot, hasta el punto que sin conocer nada de Bing o cómo está estructurado el modelo, te entendiera y pudiera hacer la consulta. Eso ya es un poco más complicado. Y además la tercera era ver si podíamos salvar problemas derivados de la falta de estandarización. Es decir, si tú tienes un parámetro que se llama volumen con mayúscula y otro con minúscula, o otro le llamas de otra manera, o material y otro material con un apellido, claro, cuando yo le diga, búscame, si yo no conozco cómo está el parámetro y yo no se lo especifico, le digo, oye, dime el volumen de este muro, pues va a poner volumen como él quiera, en minúscula, en mayúscula. Entonces eso puede ser un problema, ¿no? Porque adivino no es. Entonces, bueno, lo que primero voy a explicar es que entendáis que es un poco cómo se estructura y cómo funciona este tipo de modelos, ¿no? De una manera muy sencilla. No voy a entrar en temas técnicos, entre otras porque no soy experto. Pero básicamente el PLN, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural, es un tipo bueno, es una parte de la inteligencia artificial que se dedica a estudiar la interacción entre hombre y máquina a través del lenguaje natural. Y bueno, ha tenido un desarrollo muy grande en los últimos años, especialmente tiene una relación directa con el desarrollo de la GPU. Y veréis que a partir del 2014, ¿vale? Está al revés, ¿no? Pero a partir del 2014 hasta 2021 ha tenido un desarrollo muy amplio, coincidiendo con eso, y especialmente en el 2017 con la aparición de los modelos Transformer, que son los que hemos utilizado nosotros, ¿no? Que fue a partir de una investigación de Google, ¿vale? En 2017. Y bueno, para que entendáis un poco, básicamente, así muy someramente cómo funciona, el modelo Transformer lo que se dedica es a adivinar la palabra que viene después, prácticamente, ¿vale? De manera encadenada, ¿no? Concatenada, una detrás de otra, básicamente como imaginaos como ahora mismo con Google, ¿no? Cuando escribéis un mail y adivina lo que va a venir después, ¿no? Pues algo así, os va haciendo sugerencias, ¿no? Pues de una manera parecida, básicamente lo que hace es que tú entrenas con muchos textos, con miles, con millones. De hecho, el que hemos utilizado con 175 millones de parámetros es lo que ha sido entrenado, básicamente con todos los textos que hay en la web. Entonces, lo que él va es, bueno, pues se le va asignando un peso a las palabras en relación con las palabras que tiene alrededor, ¿vale? De manera que eso, cuando lo hace con muchos textos, lo que hace es que simplemente, pues, intenta predecir lo que es la palabra que viene después, pero en vez de como con el navegador de Google, pues aquí
más bestia, ¿no? Tú pones 2 frases y es capaz de escribirte 3 párrafos, ¿vale? Esto quiere decir también, y hay que entender, que si lo haces 2 veces te va a escribir un texto distinto, ¿vale? Y luego, como te puede escribir dentro del tema que tú empieces a escribir, bueno, también sirve para traducir, para otras actividades, pero bueno, la cuestión es que se sirve también del contexto, ¿vale? De que tú le expliques en qué contexto te encuentras a la hora de elaborar eso para intentar predecir mejor qué es lo que tiene que hacer. Entonces, claro, nosotros teníamos que... Esto es como si tienes una persona que ha estudiado arquitectura, pero no sabe BIM, ¿vale? No ha hecho un máster en BIM o no ha tenido experiencia en BIM, ¿no? Pues obviamente este modelo pues, es capaz de hacer muchas cosas, pero en el contexto en el que no queríamos trabajar, pues quizá no acertaba. Entonces esto lo queríamos, la única manera, como no podíamos reentrenarlo, ¿no? Ahora se puede hacer una cosa que se llama fine tuning, pero entonces no se podía. Lo que planteábamos es, bueno, vamos a utilizar el contexto, ¿vale? Para intentar ver cómo podemos hacer, acercarnos a validar las hipótesis que queríamos, ¿vale? El problema es que el contexto era limitado, solo nos dejan un contexto de 4.000 palabras, ¿vale? ¿Qué es esto del contexto? ¿Vale? El contexto es, tú vas a escribir un texto, ¿vale? Y no es lo mismo, en función del contexto, pues tú lo harás con un estilo o con otro, ¿vale? O una palabra puede tener varios significados y en función del contexto, pues tú ya sabes qué significado tiene, ¿no? Pues bueno, básicamente eso. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo de los que trabajamos y lo vais a entender. Nosotros hicimos las pruebas y preguntamos, queríamos ver si era capaz de, ante una pregunta como esta, ¿no? ¿Cuáles son los volúmenes, cuáles son muros con un volumen mayor a 20? Él era capaz de decirnos qué muros había con un volumen mayor a 20. ¿Qué ocurre? Esto sería mucho más fácil si yo directamente intento hacer una traducción literal de lo que es la consulta SQL al lenguaje, en este caso inglés, que estábamos utilizando, ¿no? Pero bueno, en español sería una cosa más similar a seleccionar los elementos categoría muros cuya propiedad volumen es mayor que 20 y ahí no va a haber riesgos de que se equivoque porque ya sabe que la categoría es muros con M, volumen, V, ¿vale? Y eso sería lo fácil y de hecho esto puede tener mucho interés, de hecho a nosotros nos dieron una mención los de Meta, porque entendían que esto de poder comunicarte con el modelo, con lenguaje natural, es muy útil en realidad virtual. Y es verdad que eso puede cubrir una necesidad. ¿Por qué? Porque si tú estás en realidad virtual y tú... A ver, esto ya lo soluciona cualquier software filtrando. O sea, tú para hacer una consulta no tienes que saber SQL. Para hacer una consulta, cualquier software de los que utilizamos hoy en día, tú haces un filtro por parámetros y ya consigues la información que necesitas. Entonces, ¿para qué voy a liar yo todo esto? Pero la cuestión es... Obviamente en realidad virtual pues puede ser interesante porque a lo mejor todas esas interfaces pues no es tan cómodas como tú y decirlo con lenguaje natural, pero eso no era lo que nosotros queríamos validar. Lo que nosotros queríamos validar es cómo puedo yo preguntarlo sin saber cómo me viene, sin entender la metodología. Entonces ahí estaba el reto. Y entonces teníamos que conseguir, con las limitaciones que tenía, bueno, maravilloso el modelo que teníamos que ya nos podía traducir, pero intentar solventar este problema, ¿no? Entonces... bueno, aquí os ponemos un ejemplo de... What are the walls with volume greater than 20? Ahí nos daba la lista, ¿vale? Bueno, aquí tuvimos un fallo y es que nos daba la lista, pero nos dio el parámetro de los volúmenes, ¿no? En realidad lo suyo sería que nos hubiera dado el elemento, incluso haberlo seleccionado, pero bueno, en 5 días tampoco se nos iba a pedir más, ¿no? What are the walls? Y aquí viene lo importante. Lo que nos aventuramos en esos 3 días es decir, bueno, creamos una arquitectura en la cual utilizamos distintos modelos, uno para reducir la ambigüedad y luego para discriminar consultas, unas a SQL y otras a Force para poder interactuar. Básicamente lo que enseñamos es, primero un modelo GPT-3 que lo que hacíamos es enseñarle, oye, te voy a dar, necesito que me estructures las preguntas de esta manera, en lenguaje natural, en inglés, y yo te las voy a dar de una manera similar, parecida. Y yo necesito que tú me las coloques así, ¿vale? Entonces, en ese contexto de 4.000 palabras, yo ya podía simplemente enseñarle a hacer ese tipo de cuestiones. Hicimos las pruebas, lo ajustamos un poco y al final prácticamente casi todas las consultas que hacíamos era capaz de convertirlas a seleccionar los elementos de categoría muro cuya propiedad volumen es mayor que 20. A partir de ahí,
lo que hacía es discriminar si el tipo de consulta era para hacer una consulta a base de datos o era para darle una orden, que lo que hacíamos es que le enseñábamos una serie de comandos en Force, como podía ser filtrar, como podía ser colorear, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hicimos básicamente es coger varios modelos de inteligencia artificial y concatenarnos para que hicieran distintas actividades. Y así conseguir, pues, quitar esa ambigüedad y que pudiera hacer, con las limitaciones de contexto que tenía, eso. Y bueno, realmente conseguimos mucho, ¿vale? Pero una de las cosas que tuvimos que ver cómo hacíamos, y hicimos una solución parcial, ¿no? Todavía tenemos mucho que investigar en ese aspecto, pero fue bastante imaginativo, que es que haciendo esto y luego lo que planteamos es, vale, ok, pero igualmente el parámetro, ¿vale? Yo he conseguido reducir la ambigüedad, pero los parámetros pueden estar escritos de muchas maneras, ¿no? Podemos tener, ¿cómo sabe? Porque en realidad él lo que va a hacer es hacer la pregunta SQL, con lo cual, si el parámetro lo escribe mal, eso no te va a dar ningún resultado, ¿vale? Si pones material con minúsculas, está en mayúsculas, no. Entonces, al final lo que hacíamos es que en el momento en el que hacía la traducción a SQL, no, perdón, el primer paso, perdón, que es de ambigüedad, antes de discriminar las consultas, lo que hacíamos es que creábamos todas las versiones posibles o una cantidad de versiones posibles, ¿vale? Para ejecutarlas todas. Entonces, las ejecutaba y la que diera el valor era la acertada. ¿Cubría todos los casos posibles? No, obviamente. Pero si el material lo escribíamos con minúsculas o lo escribíamos con mayúsculas, pues ya había más posibilidades. Obviamente, si había dos parámetros que se escribían igual, pues no, es decir, había alguna. Pero bueno, la verdad es que nos dimos por satisfechos y bueno, y nos dio para hacer todo tipo de preguntas, ¿vale? Hicimos preguntas condicionales, ¿vale? También hicimos cálculos incluso, es decir, le dijimos que nos lo sumara y nos daba el resultado. Obviamente que seleccionara, que trabajar directamente con la API de Force y que nos hiciera la selección, que nos aislara elementos en función de un parámetro. Como habéis visto, incluso planteamos la posibilidad de que ejecutara un comando y aprendiera de lo que había hecho antes y volviera a hacer otra cosa. Es decir, selecciona las habitaciones en planta primera y una vez hecho, y en esa planta dime, bueno, en este caso es porque también simulamos sensores, datos de sensores, los metimos en la base de datos y entonces pues hacíamos preguntas como si fueran de datos, por ejemplo, de temperatura, ¿no? En este caso, ¿cuál fue la temperatura media en el otoño de 2020? Lo gracioso es que entiende el otoño y entiende que otoño son los meses de otoño y es capaz de discretizarlo y de hacer la consulta así. Bueno, y así hicimos toda una serie de preguntas y que podéis ver en In our este database, vídeo. there are elements that belong to the walls property. Let's query about the walls with volume greater than 20. Linda, what are the walls with volume greater than 20? This is an easy query because we have just to filter about the volume filed. However, if you want to know what is the total volume of walls, we have to apply symmetry to the previous data, getting new information. This field does not exist in the database. We are going to create it. Now, I'm going to paste the question. Let's try something new. For example, let's try to combine the query results with the API Forge. Linda, select the rooms in the first floor. Now, let's apply the Forge API to the walls. We simulated sensors in our building by creating a data grid corresponding to lectures made by these sensors.
To make that simulation, we generated a set of data related to temperature, humidity, and CO2 level in each room. The dates assigned to the lectures range between 1 September 2020 to 31 August 2021. Vale. De todas formas, se Will I escuchaba be bien, ¿no? able to make ¿Se escuchaba bien? queries in natural language combining both BIM model and sensor data? Let's see. Okay, let's start with a context question. Sí, no, ya vamos, ya con esto termino. Now, based on this question, let's make a new question. ¿Veis? Y aquí es lo que os he comentado antes, que basado en la primera cuestión en la que aislaba las primeras, se seleccionaba las primeras rooms, le hacemos la segunda pregunta de la temperatura media en esas habitaciones y nos la da. Ahí es interesante porque no solo está teniendo en cuenta la pregunta anterior, sino que además está dando un valor calculado sobre la pregunta que le hemos hecho. In this case, we have a range of values here that provide the temperature. En YouTube tenemos todas las siguientes cuestiones, si queréis podéis verlas, ¿vale? Prefiero ya terminar un poco con bueno, pues la reflexión. En realidad esto nos abre un campo de estudio importante, ¿vale? Bueno, no solo por el advenimiento de bueno, lo que llaman metaverso, pero en general, bueno, pues espacio ciberfísico donde nosotros vamos a estar inmersos y donde vamos a tener que inventar y rediseñar la forma de interacción hombre-máquina. Yo creo que esto es importante, pero también para lo que planteábamos al principio, ¿no? Es como intentar derribar barreras para poder acceder a la tecnología, acceder a la información. Nosotros, bueno, aparte de hacer estas investigaciones, pues en realidad el 90% de nuestro trabajo hacemos proyectos de ingeniería y ayudamos a empresas en el sector de la construcción a implementar BIM en obra, y nuestra experiencia nos dice que al final no hay reticencia entre la gente de obra a la hora de usar la tecnología, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que nadie quiere una tecnología, por bonita que sea o buena que sea, si no soluciona su problema. Ellos tienen un problema y lo que buscan son soluciones. Si tú le ayudas y le alegras, o sea, le haces más fácil su trabajo, le solucionas su problema, seguro que lo van a usar. Entonces, bueno, creo que todavía ahora mismo estamos en un momento tecnológico en el que hay que volver a, digamos, a humanizarlo todo e intentar poner a las personas en el centro, a sus necesidades, y utilizar la tecnología para realmente facilitar ese acceso a la información, ese acceso a la tecnología, y que no haya esa brecha digital, independientemente que sea por edad o que sea por el tipo de trabajo que realizan, o simplemente por la experiencia que tengan, ¿no? Todo el mundo no tiene que ser experto en 300 software o frikis del software, como somos muchos de nosotros, pero bueno, creo que si hemos hecho nosotros algo así en 5 días, pues se pueden hacer muchísimas más cosas. Pues muchas gracias.